Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer presentar hoy aquí a mi colega y amiga Isabel Tutón, que es doctora desde el año 2004 por la Universidad de Toulouse, con una tesis doctoral
titulada La imagen del siglo de oro en la novela histórica contemporánea y actualmente es profesora titular de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Burdeos, donde además de dar clase e investigar, ha sido la responsable de un centro de investigación llamado CHISPA, que significa Culture hispanique e hispanoaméricaine actuelle, culturas hispánicas e hispanoamericanas actuales, CHISPA. Para quien no la conozca, que sepáis que Isabel Tutón, en sus trabajos más recientes, que los basa en la metodología de los estudios culturales, se ha centrado básicamente en las representaciones políticas del pasado o de la actualidad en la narrativa, el cómic y el humor gráfico, y también ha trabajado cuestiones de género, cultura feminista y sobre la España post-15M, específicamente en el campo literario español. En esta línea es coordinadora del libro España después del 15M, que se publicó en 2019, y ha dirigido o codirigido también los siguientes libros colectivos: La ejemplaridad en la narrativa española contemporánea, Imagen y verdad en el mundo hispánico y, últimamente, en el año 2021, Trazos de memoria, trozos de historia, cómic y franquismo. Tiene otras publicaciones más, pero que no voy a referir para no extenderme demasiado. Y también destacaría, puesto que tiene mucho que ver con la presentación que nos va a ofrecer hoy aquí, su libro titulado Intrusas, que es un libro de entrevistas con 20 escritoras españolas contemporáneas. Bueno, dicho esto, damos la bienvenida a Isabel Tutón y le cedemos de inmediato la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias a la Semana Negra y a la Universidad de Oviedo por la invitación y gracias al público por interesarse por la charla. Pues yo planteé una pregunta: ¿es puritana la creación feminista actual? Y a lo mejor puede parecer un poco rara la pregunta, ¿no? La verdad es que desde que las mujeres intentaron tener voz pública, pensar la emancipación de las mujeres, la igualdad de las inteligencias, se ha tenido para costumbre de tratarla de indecentes, más bien, ¿no? Se vinculaba el hecho de sacar la voz, de no quedarse en casa, de no quedarse callada, con un cierto descontrol sexual. Pero la filósofa francesa Geneviève Fraisse explica que a partir de los años del siglo XIX cambia un poco y paralelamente, porque a las escritoras se las sigue tratando de obscenas. Por ejemplo, pasó con la premio Nobel Elfriede Jelinek cuando ganó el Nobel, o yo recuerdo los comentarios que se hicieron en España al libro de Marta Sanz, que está aquí también esta noche, Clavícula, que era, me dijeron los compañeros escritores que era una novela obscena, ¿no? Pero paralelamente, a partir del siglo XIX, a las mujeres que querían cierta igualdad y también cierto compañerismo con los hombres en los sindicatos, en espacios públicos, se dijo de ella que eran puritanas, porque de alguna manera es el estereotipo, ¿no? La feminista o es lesbiana, que hay muchas, pero no todas, o es malfollada, para decirlo muy vulgarmente, ¿no? Es decir, que por rechazo al sexo es feminista, ¿no? Puede dar la impresión de que es algo superado, pero no lo es. ¿Por qué hablar de la creación feminista actual en España? En realidad no se trata de un subgénero. Cuando hablo de creación feminista, hablo de una perspectiva feminista, pero para creadoras que tienen mucho más que decir, que son escritoras, autoras completas, pero con también una perspectiva feminista. Y esto, por ejemplo, no lo podría decir en Francia, porque no existe. Porque es cierto que es un diálogo constante con el empuje del movimiento feminista de estos últimos años, que es muy destacado en España. Yo creo que desde el 15M, bueno, aunque el movimiento feminista fue muy potente en la transición, también ha seguido existiendo.
y a lo mejor más aún desde el anteproyecto de ley del aborto de Ruiz Gallardón, y además no sé si aquí habrá personas de las tertulias de las comadres de Gijón, pero que fueron las que empujaron el tren de la libertad para llevar a la gente a la manifestación contra este anteproyecto de ley, y el movimiento feminista fue yo creo que el único en España que consiguió tumbar a un ministro y acabar con una ley. O sea, bueno, conocéis un poco todo este recorrido, la inserción en un movimiento internacional con Ni Una Menos, el Me Too y luego las huelgas y manifestaciones del 8M, sobre todo a partir de 2018, y las protestas contra el juicio de la manada. Pues las creadoras han ido dialogando muchísimo con el activismo ciudadano. ¿Cuál ha sido el cambio en el campo literario en particular? Yo creo que está habiendo un cambio institucional. Yo cuando hice este libro empecé las entrevistas en el 2013 y primero pocas escritoras se declaraban feministas, luego en los premios hasta en 2017, por ejemplo, solo menos de un 15% de los premios nacionales iban a las mujeres. En los programas escolares menos de un 10% de las obras citadas eran de mujeres. Ha habido un cambio ligero, pero entraron más mujeres en los jurados, etcétera, a partir del 2017 hasta ahora. Además, las mujeres se atreven ahora a cuestionar el canon literario, ¿no? Dice, por ejemplo, Elvira Navarro, tenemos que atrevernos a emitir canon y no a estar esperando a que los hombres nos autoricen, ¿no? Los críticos, los profesores que nos permitan entrar en el canon, sino emitir canon. Y luego yo creo que también he visto crearse una red de solidaridad, porque antes existía el síndrome de la abeja reina, ¿no? Cuando una mujer había conseguido hacerse un espacio en el campo, en el fondo a veces podía convenirle, también está este mito de la rivalidad entre mujeres, etcétera, y eso se ve mucho menos. Hay escritoras que dicen, ahora he empezado a leer a escritoras, estoy descubriendo un mundo que no conocía porque he leído desde pequeña solo a hombres, y se van citando, se van apoyando, etcétera, lo que está modificando el campo. Por ejemplo, aquí cito a Sara Morante, que es una ilustradora buenísima, pero también una novelista, y publicó esto en su muro de Facebook en el 2019, ¿no? Que el otro día ordené la estantería y me di cuenta de que los títulos firmados por escritoras superan a los firmados por escritores. Y dice, ¿cuándo cambió mi canon? Y a partir de 2014 se dio cuenta de que perdí todo prejuicio, ¿no? Porque hasta ahora a lo mejor consideraba a la literatura de mujeres como un subgénero, y ahora va con vehemencia recomendándoles a mis amigas esta literatura. Bueno, para volver a lo del puritanismo, me vais a decir qué significa para mí el puritanismo. Pues el puritanismo es una tesis en lo sexual y está vinculado normalmente con una disimulación de lo corporal, sobre todo del cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero si lo pasamos al campo del arte, sería también un miedo a la enunciación de lo corporal, de lo sexual y a su representación. Serían obras que, por ejemplo, pues las novelas rosas, ¿no? Hablan del amor de manera muy metafórica, con elipsis, con eufemismos, etcétera. Y en las obras ajenas serían esta supuesta censura de lo woke, que se escucha mucho ahora, es decir, la censura a obras supuestamente indecentes. Pero también se relaciona con la idea de rigor y disciplina, y cuando se dice que hay cierto puritanismo hoy día en la cultura, se piensa que, por ejemplo, las mujeres, si son mujeres feministas, no son capaces de humor, no entienden el humor, no son capaces de segundo grado, lo toman todo al pie de la letra, no son capaces de autoburla, etc. De puritanismo se ha hablado mucho después del Me Too, que empezó con, todas lo sabéis, la historia de Harvey Weinstein,
que fue acusado de violación por nada menos que 8 mujeres y de acoso sexual por 80 mujeres. O sea, a partir de ahí empezó el movimiento Me Too de mujeres que denunciaban haber sido o violadas o acosadas sexualmente. Y de ahí publicaron unas artistas y escritoras francesas una carta para defender la libertad de importunar y la libertad sexual. Y decían que Me Too era el síntoma de un nuevo puritanismo. Y cito algunas de las frases, ¿no? Se nos encadena un estatuto de eternas víctimas. Es una campaña útil para los enemigos de la libertad sexual. Muestra un odio a los hombres y a la sexualidad. Es una nueva caza de brujas, ¿no? Invirtiendo el signo de la caza de brujas. Y por fin abogamos por el derecho a importunar y ser importunada, a que te roben un beso, en una visión siempre asimétrica. Te roban un beso los hombres, a ti la mujer, ¿no? A lo mejor la carta decía cosas que podían parecer sensatas, lo que pasa es que reaccionaba a un movimiento de denuncia de violación y de acoso sexual. Es como decir, a ver, las mujeres saben diferenciar entre un acoso, una violación y un juego entre iguales, ¿no? Consentido sexual. Pilar Adón, en el libro colectivo Tsunami, que dirigió también Marta Sanz, habla de esta carta, ¿no? Y dice, porque ellas dicen, es lo habitual, lo de que te digan piropos, etc. Ese lo habitual se relaciona directamente con la intimidación, la humillación, la invasión del espacio propio, la coacción, la asunción de una superioridad física y social, la amenaza y el empleo de un tipo de fuerza muy específica. Y ella cuenta cómo, siendo adolescente, le acosó un hombre, le propuso irse a la cama con ella, era mayor, gitano, ella le dijo, no, gracias, como si le hubiera propuesto, no sé, un regalo, ¿no? Y que esta educación que nos han inculcado, pues hay momentos en los que ya tenemos que pasar de ella, por miedo a que la acusaran, pues eso, también de racista, etc. Esta gente que protesta contra el supuesto puritanismo a menudo aduce ejemplos que no tienen nada que ver con el feminismo. Por ejemplo, hubo una censura a obras de Gonzile en el Metropolitano de Nueva York, que fue después de protestas de asociaciones de familias, o sea, religiosas, nada que ver, ¿no? O, por ejemplo, cuando hace poco, no sé si lo habéis escuchado, se censuró en un instituto, se prohibió la enseñanza del cómic Maus de Art Spiegelman, porque supuestamente aparecían gente desnuda en las duchas, o sea, ratones. Es un cómic donde las personas son ratones, ¿no? En las cámaras de gas. Esto era un pretexto, esto venía de la extrema derecha, o sea, no era por puritanismo, ¿no? Luego también se habló de puritanismo cuando hubo, digamos, voluntad de contextualización de ciertas críticas para ciertas obras. Pasó con esta Teresa soñando de Balthus, donde una crítica, Mia Merrill, dijo que el Met tenía que contextualizar un poco la obra, porque bueno, se ve a una niña en esta postura, y tampoco nunca pidió que lo quitara de la exposición. Y un poco lo mismo pasó con este cuadro Y las ninfas, donde otra artista, Sonia Boyce, hizo una performance que fue quitarla, pero para provocar reacciones de manera muy puntual. Se puede discutir, porque este cuadro es machista. Bueno, sí, las mujeres están desnudas, al hombre se le ve de espaldas, pero por otra parte ellas toman la iniciativa. O sea, se puede discutir, pero no fue censura. También se habla de censura cuando se critica el hecho de otorgar premios a hombres culpables, reconocidos como culpables de violaciones, como fue el caso de Roman Polanski, ¿no? La academia, el equivalente de los Goyas en Francia, el César, les dio el César el año pasado, yo creo,
a este hombre que todo el mundo sabe que drogó a una niña de 13 años, la violó, la sodomizó. Bueno, hace muchos años, pero no lo condenó, no fue condenado porque escapó de Estados Unidos. Ya no puede pisar Estados Unidos. O sea, ¿se puede separar la obra del autor? Es la gran pregunta, es compleja. Yo creo que no hay respuesta, pero me gusta mucho este dibujo que dice Affaire Émile Louis, que es un asesinato en serie francés. ¿Es necesario separar al hombre del conductor de autobús? Y yo creo que la pregunta está bien, porque eso nos permite darnos cuenta de que al artista le otorgamos un estatus casi sacralizado, ¿no? de semidios. Y uno de los escritores en el campo literario que defiende esta idea de que las feministas son puritanas y antiliterarias, enemigas de la cultura, es Mario Vargas Llosa. Él habla de nuevas inquisiciones. Es cierto que hemos visto a muchas feministas quemar a gente en las hogueras. Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, nada más, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo. Para él, las feministas radicales apoyan abiertamente esta ofensiva antiliteraria y anticultural. Toma dos ejemplos. El primero es el de Laura Freixas, que hace una lectura crítica de Lolita de Nabokov y él dice: ella dice que el protagonista era un pedófilo, incestuoso, violador de una niña que para colmo era hija de su esposa. Bueno, claro, la recepción en los años 50 fue la misma. La gente decía, bueno, es una novela y la verdad es que al principio en Francia se censuró. Olvido decir que era también una de las mejores novelas del siglo XX, que había escrito Laura Freixas, que era una novela que justificaba subliminalmente la violencia contra las mujeres, pero que le seguía pareciendo una buena novela y que, de todas formas, había que leerla para hacerse su propia opinión. O sea, no decía que había que censurarla, sino que pensar que el mensaje estaba vinculando, que también es complejo, porque el punto de vista del personaje no necesariamente es el del autor, ¿no? Y había otro ejemplo. No sé si os acordáis, un breve decálogo de ideas para una escuela feminista que publicaron dos personas de comisiones obreras que proponían suprimir de las lecturas obligatorias de un instituto 20 poemas de amor y una canción de Neruda, este poema en el que dice «Me gusta cuando callas», y todas las obras de Javier Marías y Arturo Pérez Reverte. Bueno, luego no lo hicieron, ¿no? Era un poco una provocación, pero la pregunta es buena, ¿no? A mí, por ejemplo, algunas de las obras de Javier Marías me parecen muy buenas. Arturo Pérez Reverte lo he estudiado en mi tesis, pero de todas formas, si queremos cambiar el canon, hay que quitar algunas obras para incluir otras y no necesariamente se tiene que ver como censura. Lo que hay que ver es que, por ejemplo, en este estudio de 2013, pero hay que ver que los manuales escolares tienen una vida de unos 15 años por lo menos. Ana López Navajas demostró que solo un 10% de los autores citados eran mujeres, pero en la época contemporánea, me vais a decir, bastante más, ¿no? Un 30%. Pues no, menos. En el siglo XX y XXI, menos, un 7%. Y en algunos decían que para poesía y teatro del siglo XX y XXI no citaban a ninguna mujer. O sea, hay que añadir y equilibrar a lo mejor, ¿no? Yo solo recuerdo este artículo de periódico de Arturo Pérez Reverte del 2007 llamado Mujeres como las de antes. No sé si lo conocéis, se había ido de juerga con Javier Marías y contaban que en algún momento ven pasar a una mujer. Javier mira al frente con el radar de adquisición de objetivos haciendo bip, bip, bip. Yo sigo la dirección de sus ojos que me dicen, no he querido saber, pero he sabido. Y se nos cruza una rubia de buena cara y mejor figura, vestida de negro con zapatos de tacón, que camina arqueando las piernas, toc, toc, con tan poca gracia que es como para, piadosamente, ¿Acaso no se mata a los caballos?
a batirla de un escopetazo. O sea, 2 de los grandes escritores españoles publicaron esto en El País. Bueno, yo no digo que para ello haya que censurarlos, pero por lo menos se pueden hacer algunas preguntas. Bueno, pues en esta idea del puritanismo se juegan muchas cosas, ¿no? Está la idea de que algunas de estas ideas puritanas proceden de la sociedad estadounidense, lo woke, los estudios culturales, etcétera, y que la sociedad francesa, latina, española son más libertinas y más sensuales y tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Cuando las escritoras intentan explicar cómo funcionan las posiciones de fuerzas dentro del campo literario o artístico, se las acusa de políticamente correcto, cuando los que no quieren tocar nada, los más conservadores, son los que piensan que el canon es incuestionable de alguna manera. Para mí es esto lo políticamente correcto, ¿no? También se opone la idea de que la literatura tiene que ser el reino de lo amoral y de la imaginación, y por ende toda crítica moral o política sería contraria a la idea de literatura. Y como decía antes, pues con esta idea de puritanismo está la de la rigidez y de la frigidez. O sea, si tenemos una perspectiva moral, no podemos tener humor, segundo sentido, no podemos utilizar la violencia catártica, el goce estético, etc. En cambio, dice Vargas Llosa, la gran literatura es la que tiene la libertad de ofender y que vehicula un fondo torcido y retorcido de lo humano. No es ni moral ni amoral, genuina, subversiva, incontrolable, etc. Bueno, yo lo que quería mostrar es que estas creadoras sí que cumplen con todo ello, y a pesar de tener esta mirada, esta perspectiva feminista, pues no tienen nada de rígidas ni de frígidas. Para solo un punto un poco de historia, cuando se habla de artistas feministas radicales, pues en España hay una larga tradición de feminismo radical. Podemos pensar en el feminismo anarquista de los años 20, 30, que abogaba por el amor libre, o sea, para nada era puritano. Cierto feminismo radical de la transición, como las autoras de Vindicación Feminista. Veis esta portada, las lesbianas son mujeres como las demás, con esta fotografía. Pues lo mismo, querían la emancipación de las mujeres a través también de su libertad sexual, y hoy día pues tenemos a artistas muy radicales, en efecto, y que para nada son puritanas, como Diana Torres, porno terrorista. Pero para volver a las escritoras, autoras de cómic y de humor gráfico, pues yo creo que no enuncian ninguna doctrina ni teoría puritana, sino que todo lo contrario, están haciendo un balance sobre su educación puritana, ¿no? Desde luego, para las que tienen más de 50, 60, 70 años, pues resaltan las marcas del puritanismo franquista. Por ejemplo, Cristina Fallarás, en el mismo libro de Tsunami, explica cómo la masturbación para ella, como adolescente, joven mujer, estaba asociada con la idea de culpa, hasta el punto de que dice, bueno, a veces eran de tal manera que culpaba a mis fabulosos orgasmos de cada una de las desgracias que me sucedían. Eran desgracias del tipo, a ese chico no le gusto, he suspendido matemáticas, pero también muy de vez en cuando eran del tipo, mi abuelo tiene cáncer, por mi culpa. O sea, las consecuencias del puritanismo, de la educación monjil muchas veces, no eran pocas, ¿no? Cuenta también en el mismo libro Nuria Barrios, en María Pandora, cómo en su colegio de monja el puritanismo era una violencia soterrada con consecuencias muy importantes, y entre ellas a lo mejor creaba cierto gusto por el masoquismo.
Sin saberlo y con toda seguridad sin quererlo, predicaban como virtudes rasgos que comparten muchas mujeres maltratadas: la obediencia, el sacrificio, el silencio, el sufrimiento. Pues a lo mejor podemos hacernos la pregunta de si este puritanismo no tiene que ver con el hecho de que suframos, a veces soportemos un cierto tipo de violencia y malos tratos. También en la literatura en español, yo también doy un ejemplo aquí de la literatura francesa, las escritoras de origen magrebí hablan de las consecuencias del puritanismo musulmán que a veces no queremos escuchar desde aquí, ¿no? Leila Slimani, una escritora francesa, en su cómic Parole d'honneur, lo dice: los lectores se sorprenden de que una magrebí pueda abordar de manera tan cruda la temática de la adicción sexual, como si por mis orígenes debiera mostrar más pudor, como si debiera contentarme con escribir un libro erótico con tintes orientalistas. Y habla pues una conversación que se tiene en todos los países de cultura musulmana, donde la virginidad es aún tan importante. Tiene una conversación con una amiga que dice que es virgen porque solo practica la sodomía, y ella le dice, pues no eres virgen. Bueno, eso es una hipocresía, ¿no? En España tenemos a esta escritora catalana, que no sé si la conocéis, Nayat El Hachmi, que publicó en catalán hasta la última novela con la que ganó el premio Nadal, que para mí es una muy buena escritora, gran escritora. En El lunes nos querrán, habla en primera persona una protagonista que tiene un perfil bastante cercano a ella. Ella nació en el Rif marroquí, en Nador, llegó a los 8 años a Vic, en Cataluña, y pues se educó en la literatura en catalán. ¿A quién le vamos a pedir cuentas?, dice la protagonista, por habernos expropiado el goce jovial y libre, y esto en Cataluña a finales del siglo XX, ¿no? Ella tiene unos 40 años. En el infierno había más mujeres que hombres por ser nosotras unas fornicadoras provocadoras, amigas del demonio. Y ella también describe el mecanismo que hace que esas mujeres, al principio de su vida sexual, solo lo puedan asumir a través del masoquismo. Ella y su mejor amiga no pueden aceptar gozar si no las obligan, porque si no se sienten culpables. Porque no era yo la que decidía sentir placer cuando la obligaba a su pareja, ¿no? Era él quien me obligaba y por eso era posible. Y lo que explica ella también es que aquí en España, y pasa lo mismo en Francia, la gente no quiere oír hablar de esto. Habla de las preguntas que le hacen los periodistas. Lo único que me interesaba en ese momento era gozar de libertad que tanto me había costado conquistar, pero sobre eso nadie quería oír una sola palabra. Querían religión, exotismo, política internacional, todo menos deseo. Y bueno, yo creo que el nuevo puritanismo contra el que las creadoras también protestan es el de las leyes antiabortistas, y esto es una noticia muy reciente, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que va a tener consecuencias tremendas, lo que pasa en América Latina también, que es muy difícil conquistar el derecho al aborto en algunos países. Y cuando se cuestionó en España, publicó la que en aquel entonces era Beatriz Preciado y ahora es Paul Preciado, un texto muy potente, Huelga de úteros. Si la historia biopolítica pudiera ser narrada cinematográficamente, diríamos que la película que nos prepara el PP es un febril porno gore en el que el presidente Rajoy y su ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, plantan una bandera de España en todo y cada uno de los úteros del Estado-nación. O sea, es una apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de este nuevo puritanismo, porque la verdad es que una de las consecuencias de la prohibición del aborto es controlar y limitar la posibilidad de libertad sexual de las mujeres. Y en este momento la Asociación de las Autoras de Cómics lanzó un concurso
de dibujos, que tuvo muchísimo éxito. Yo creo que recibieron, no sé si 500 dibujos muy buenos para mostrar cómo las mujeres reivindicaban el derecho sobre su propio cuerpo y en una perspectiva también intergeneracional. Circuló mucho la palabra entre las abuelas, las madres y las nietas en ese momento también en las manifestaciones, ¿no? Y veis, por ejemplo, esta percha que está saliendo otra vez ahora a raíz de lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Tía, ¿qué es eso? La solución que me ha dado mi abuela. O yo decido quién entra y quién sale. Bueno, en cuanto a representar con crudeza el cuerpo y la sexualidad, yo creo que las autoras actuales tienen total libertad. Aquí os he traído un ejemplo austríaco de una autora de cómic muy buena que se ha traducido al español, Uli Lust, como trate de ser una buena persona. Pero muchísimas autoras de cómics representan la sexualidad sin tapujos, ¿no? Que está a punto de salir, yo creo, en El mar de las mentiras, de Anaïs Nin, en El mar de las mentiras, que es una adaptación de los diarios de Anaïs Nin. En cuanto a la representación de la sexualidad lesbiana, Isabel Frank ya tiene un largo recorrido y tanto en literatura como en el cómic, en la literatura tiene esas lesbocomedias que mezclan novelas románticas, sexuales y humor. Y bueno, aquí otro ejemplo que os quería presentar. En cuanto a la representación de la anatomía femenina, del cuerpo, de las funciones fisiológicas, las mujeres también piensan que es necesario, en particular porque durante mucho tiempo el sexo femenino no tuvo ni nombre ni representación. Lo dice Cristina Fallarás en el texto llamado La vulva. Nombrar lo que en su infancia no tenía nombre ahí abajo. El tema no se nombra. El tema, o sea, la vulva, o sea, mi coño. Y veis también esto de la vendetta de la niña que no sabe dibujar vulvas, pero sabe dibujar penes. Y lo explica esto Remedios Zafra, que es una escritora a la que yo le tengo muchísimo aprecio, sobre todo una ensayista, pero que también tiene una novela buenísima que no se ha distribuido mucho, que cuenta la historia de la muerte de su hermana, pero lo transpone, le muere un hermano a la protagonista. Bueno, ella explica: ahora bien, esos cuerpos que con frecuencia fluyen en nuestros textos llevan a cuestas el peso de la contención, de haber estado reprimidos por mucho tiempo e incluso estigmatizados parcialmente. No extraña que, como símbolo de las intimidades voluntariamente liberadas, artistas y poetas feministas desplieguen el cuerpo desde la intimidad de sus agujeros supurantes, no solo vulvas, también bocas que hablan. Porque, explica, publicar aquello que culturalmente nos enseñan a sentir íntimo e indecible, mientras nos daña y empequeñece, es una cuestión política. Es una vuelta a esta idea de que lo privado y lo íntimo es político, que ya demostraron las feministas de los años 70, y que ha hecho que muchos hombres en situación de poder político, en la academia, etcétera, podían seguir perpetrando violencias en casa mientras tenían un discurso teórico contrario, ¿no? Porque de lo privado y de lo íntimo no se tenía que hablar y la voz de las mujeres, los rumores, etcétera, se desacreditaban. Bueno, la crudeza es una opción poética, por ejemplo, para Marta Sanz, que tiene muchos ejemplos, pero, por ejemplo, en este libro Clavícula, yo creo que es el primero. Ella habla de cómo la sociedad capitalista neoliberal, la explotación y autoexplotación nos enferman, ¿no? El vínculo entre la enfermedad y el contexto político, y habla también de menopausia. Y yo creo que es el primer libro, para mí, la primera novela en la que me hablaban de un tema tan común que afecta a todas las mujeres que llegan hasta los 50, como la menopausia. Es que decir, no teníamos herramientas para pensarla más allá de las tertulias entre mujeres en las que tampoco es que se hable tanto, ¿no? Luego, las creadoras hablan mucho de las violencias sufridas, yo creo que sin ningún victimismo,
pero también de la violencia experimentada, y eso a lo mejor se sabe menos. La violencia sufrida, bueno, las violaciones, los acosos, la violencia sufrida también en el mundo médico, las violencias obstétricas, por ejemplo, ¿no? Da este ejemplo Cristina Fallaras, que me parece parece increíble. Era joven, fue a un ginecólogo y él me pellizcó un mechón del vello púbico, no tan suavemente como requerirían sus candelabros, y exclamó con desprecio: ¿qué significa todo esto? Y antes de que yo pudiera preguntarle a qué se refería, añadió: esta selva, ¿qué significa esta selva? Hay que eliminar esta mata de pelo, todo el pelo. O sea, un ginecólogo que te dice que te tienes que depilar. Bueno, violencia obstétrica hemos sufrido muchas, y yo le contaba, no viene a cuento, pero bueno, le contaba a David justo antes que yo tenía un problema grave de salud después del parto y me decían que era una intelectual que reflexionaba demasiado y que todo era psicológico. Y tenía fiebre, tenía una trombosis de 7 venas y me estaba muriendo de embolia pulmonar, pero todo era psicológico, ¿no? Pero no viene a cuento. Y bueno, esta sería, por ejemplo, una respuesta de Lola Vendetta. Hay que depilarse por higiene, te depilaré los huevos por higiene. O esto de Balance ton porc, que es también muy poco políticamente correcto. La verdad es que es una canción francesa, denuncia a tu cerdo, que representa aquí, es decir, a tu acosador. Y Lola Vendetta es una dibujante que tuvo mucho éxito primero en las redes sociales y luego fue publicada, y ella pues presenta un personaje muy catártico de mujer violenta, vengadora. Esto también es muy políticamente incorrecto, ¿no? Es como una violencia catártica. Ella, cuando no está de acuerdo con la gente, sobre todo los hombres, pero algunas mujeres también, pues les corta la cabeza. A ver. Le dice a su pareja: dicen que así visualizas algo, ella dice, dicen que si visualizas algo claramente se materializa. Yo visualizo que en unos años volveré de trabajar y estarás tú allí cuidando de nuestros hijos. Y bueno, le corta la cabeza. Me gusta mucho también este texto de Gabriela Wiener a raíz del juicio de la manada, que decidió que esos hombres que habían violado en grupo a una mujer a la que le llevaban 10 años y eran no sé cuántos y era sola, no había sido violación, sino agresión sexual. Y ella dijo: pensamos en decapitaciones, pensamos en machetes, en licuadoras, en guillotinas, pensamos en las cárceles que nunca quisimos, pensamos en venganza. Después tiramos unas monedas al aire, salimos a la calle y enlazamos nuestros brazos con vosotras, buscando la sanación que destierre la violencia de nuestros cuerpos, ya no la que nos infligen, sino la que nos nace. Tienen suerte de que el feminismo sea un movimiento pacifista. Más suerte tenemos nosotras porque estamos haciendo la revolución sin sangre. Pero ¿hasta cuándo, destino, veremos derramada la sangre de nuestras hermanas? Y yo creo que eso es muy importante porque nos recuerda que cuando nos dicen que el feminismo es radical y violento, bueno, hay que matizar, ¿no? El feminismo podría ser radical y violento, pero no por falta de ganas de algunas, a lo mejor, sino por decisión ética y política no lo es. No con una violencia radical. Otra expresión también de algo que no es un victimismo, sino una reacción de empoderamiento de una niña. No sé si conocéis esta novela ilustrada y un poco cómic de Sara Morante, que cité antes, Flor Fané. Es la historia muy sutilmente contada de una niña de la que poco a poco nos damos cuenta de que su padre es violento contra ella, ¿no? Y es una maravilla de texto y de ilustración. Y esta niña, en algún momento, son párrafos pequeños, uno se llama Formas de matar a un padre. Escribo 47 formas de matar a mi padre, solo por el deleite de recrearlas con palabras. Las releo horrorizada, pero se me ocurren otras 9. Algunas son muy violentas, otras son accidentales, en otras se cuela mi madre. Y por fin, yo creo que muchas escritoras son capaces de autoburla, de analizarse, también de cuestionarse y de utilizar el humor.
Os he traído un ejemplo de una escritora, una dibujante francesa, una ilustradora, Catherine Meurice, no sé si la conocéis, que es una de las supervivientes de Charlie Hebdo. Ella, ¿qué pasó? Que el día anterior la dejó su amante y no conseguía dormir y se levantó tarde, deprimida, y llegó y escuchó los disparos, ¿no? O sea, se salvó por los pelos de la matanza. Y tiene esta novela gráfica que es una maravilla, La levedad. Y hasta sobre el asesinato de sus amigos consigue hacer bromas, ¿no? Y reírse. Tiene un diálogo con otro de los supervivientes. Estoy acordándome de uno de los hermanos Cuachi, que eran los dos asesinos. El que tuvo diarrea la víspera de la matanza. Menos mal que nos mató en vez de darnos la mano. Ah, no, está hablando con uno de los muertos. Todo Charlie hubiera tenido diarrea y el año hubiera empezado muy mal, ¿no? O sea, cuando reprochaban a los de Charlie de reírse de lo ajeno y no de lo suyo, siempre se han reído también de lo suyo. Otro ejemplo de humor propio son los dibujos de Moderna de Pueblo, que supongo que muchos de vosotros y muchas de vosotras las conoceréis, ¿no? Es el personaje de Zorricienta. Ella revisita los cuentos de hadas, ¿no? No es Cenicienta, sino Zorricienta. A las 12 en casa estarás o el zorrón del pueblo serás. La historia de una chica abierta de piernas en una sociedad cerrada de mente. O la de Flavita Banana. Ojo, que llevas la bragueta abierta. No es una postura tampoco victimista. No sé si conocéis este cómic de Pénélope Bagieux, Valerosas, en las que son relatos que rescatan figuras de mujeres importantes en la historia, pero también con muchísimo humor. Porque, por ejemplo, está este personaje de la mujer barbuda en Francia, y bueno, que era tan fuerte que llevaba vacas. Bueno, es muy, muy divertido. Y para acabar, también está el tema de la lengua, ¿no? Que a veces se dice que lo de la lengua inclusiva, yo creo que es un tema complicado también, pero lo de cuestionar un uso que refleja una disimetría de poder en la sociedad, cuestionar este uso lingüístico sería políticamente correcto, y yo creo que también es lo contrario, ¿no? No querer tocar nada de la lengua es muy conservador y políticamente correcto. Y yo creo que la reflexión más acertada que leí sobre este tema también la escribió Marta Sanz en Monstruas y Centauras. ¿Por qué no puedo jugar a utilizar el lenguaje como arma cargada de futuro? ¿Por qué no puedo hacer un Humpty Dumpty y de oca en oca expresar muy seriamente que no importan lo que las palabras signifiquen, sino saber quién es el que manda? No me sale decir de manera natural portavoza, ni miembra, ¿no? Retoma unas polémicas que hubo después de estos usos por parte de unas políticas. Y creo que en esa artificialidad y ese desorden reside la dimensión política de una gramática que se hace visible y simultáneamente visibiliza un problema social. Es decir, también se puede utilizar la lengua para jugar y para cuestionar relaciones de poder de una manera muy consciente, no inocente, ¿no? Ni rígida, ni dogmática. Y bueno, al final he ido rápido, y porque me gustaría, no sé si, yo he visto que no había mucho debate, pero si pudiera haber un poco de debate o conversación, si hay tiempo, no lo sé. 15 minutos, pues me interesaría, ¿no? No sé, sobre este tema. Porque... Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel, por la magnífica conferencia que nos has dictado hoy aquí, por este recorrido que has hecho por las ficciones feministas en ese contexto que surge tras el Me Too y las movilizaciones que hubo en España, pero también en otros lugares del mundo por el derecho reproductivo, etc. Y nada, como ha dicho Isabel, pues quedan 15 minutos en el que podéis tomar la palabra y formularle alguna pregunta, comentario, aportar alguna idea
nueva y contribuir, por lo tanto, al debate. Aquí está el micrófono, así que si alguien quiere formular la pregunta o hacer el comentario, que se acerque y yo se lo paso. Karina. ¿Puedes acercarte? ¿Será posible que nos dijeras cómo se está llevando el debate de las feministas en Francia en torno al tema del burkini, ¿no? Que hay un debate de parte de las feministas están a favor y hay otra parte en contra. Es un tema que me parece muy interesante y que creo que detrás hay mucho para aprender, discutir o interpelar también, ¿no? Gracias. Ah, sí, tengo el micrófono. El burkini, no sé si sabéis de qué se trata, ¿no? Es que ahora se ha inventado como las mujeres musulmanas veladas tradicionalmente no van a las piscinas ni van a la playa o se quedan vestidas. Sobre todo digamos, las mujeres veladas de manera más conservadora, más reciente, ¿no? Unos diseñadores han inventado un traje de baño que cubre hasta aquí a las mujeres, hasta los pies y también con una capucha. Y en Francia están prohibidos, estos se llaman burkini, están prohibidos en las piscinas, como están prohibidos también los pantalones cortos para los hombres que tienen que llevar bañadores así estrechos por motivos de salud, de higiene, digamos. Hace mucho que están prohibidos los pantalones así. Hay unas feministas que luchan para que se acepte el burkini en las piscinas. Hay un colectivo, por ejemplo, en Estrasburgo, de jóvenes hablando de discriminación contra las mujeres musulmanas. Y hay otras, en particular muchas mujeres magrebíes, feministas laicas, que piensan que se tiene que prohibir y sobre todo que piensan que hay que aceptar esto es aceptar pues este patriarcado muy violento del mundo musulmán. Sí, las feministas están bastante enfrentadas, un poco menos ahora, pero hace unos años era lo más, tanto como aquí se habla más quizá de la prostitución, la maternidad subrogada, el transfeminismo desde la ley trans. Ahí el tema del velo, porque bueno, pues hay una población de origen de cultura musulmana, que en Francia desde hace décadas, muchas mujeres que nacieron en Francia o llegaron después, que las madres no iban veladas, etcétera, y ven como las nietas pues siguen una corriente internacional mucho más conservadora, ¿no? Por eso hay también un conflicto, en parte también generacional. No sé si te... Es complejo. Es complejo. Y también una parte, por ejemplo, yo lo veo entre las estudiantes que tenemos en la universidad, todas las chicas veladas son marroquíes españolas, han estudiado en España, donde hay más tolerancia, porque en Francia no lo pueden llevar en el instituto las niñas y llegan a la universidad. Algunas se lo quitan después de un año o dos, otras no. Es un tema complejo y a veces muy doloroso para unas como para otras. Porque es lo que decía un poco Nayat El-Hachmi, ¿no? Que a las feministas laicas del Magreb una parte de la izquierda no las quiere escuchar. Iraníes, hay muchas en Francia, turcas, etc. ¿Te acercas?
No, claro, claro, no necesariamente. Yo la verdad es que tengo un poco esta costumbre de reflexionar a partir de lo que me indigna, ¿no? Y la verdad es que esta carta la firmaron 100 mujeres francesas mediáticas, entre las cuales estaba Catherine Deneuve, o sea, que eran mujeres también que tenían esta percepción. Pero siempre puedes decir, pues sí, sería más interesante explorar otros ámbitos y no investigar a partir de una reacción a algo que... Pero yo creo que, pues no sé, si ha llevado a algunas personas a reflexionar sobre su propia... Porque no digo que el puritanismo no exista y que no exista para nada en el feminismo, tampoco lo digo. Lo que pasa es que si vamos a los textos, es también una manera de aportar una parte de los textos, desde luego muy sesgada, muy... Vais a pensar que son todas obsesionadas sexuales y solo hablan de esto, que no. Pero sí, sí, tienes razón. Sí, ¿te puedes acercar, por favor? Si no, formula y yo repito para que se oiga en el vídeo, ¿vale? Repito en corto la pregunta para que se escuche después desde casa. Todos los ejemplos que has dado de escrituras feministas están escritas por mujeres y la pregunta es, ¿no existen hombres feministas, por lo tanto, que creen este tipo de ficción feminista? Más o menos es así la... Dice que no le parece tan evidente. Es raro porque estoy traduciendo. ¿A mí tampoco? Que no parece tan evidente que el feminismo sea algo que únicamente incluya a las mujeres y no al conjunto de... Yo creo que muchos hombres no se atreven a hablar directamente, hablan más de deconstrucción de la masculinidad porque, bueno, pues se dicen que tienen que aprender, están intentando tener una posición humilde cuando no están en contra, digamos. Y luego, pues, por ejemplo, no sé si es un texto feminista, pero a mí me interesó mucho, por ejemplo, la última novela la penúltima de Isaac Rosa. No, feliz final o final feliz, nunca me acuerdo, feliz final. Donde cuenta la historia de una pareja, un amor apasionado que dura unos 15 años y luego una separación, pero lo cuenta al revés, empieza por la separación y acaba por el principio. Y están las dos voces, la del hombre que cuenta su versión y la de la mujer que cuenta su versión. Y a mí me parece muy acertado, es decir, que realmente da la impresión de que hay dos perspectivas y que ha conseguido, bueno, pues la del hombre, imaginamos que le es más cercana, pero que realmente ha conseguido plasmar la posición de la mujer. Yo creo que Laura Freixas no está de acuerdo, pero para mí sí que lo ha conseguido y me parece, pues para teorizar, igual la verdad es que aquí veo que hay hombres y lo agradezco mucho. La verdad es que en la mayoría de los congresos, por ejemplo en la universidad o en las mesas donde se habla de feminismo, solo van mujeres, o sea que una parte de los hombres no se quieren enterar ni informar, pero está cambiando mucho con algunos de los jóvenes académicos, los jóvenes estudiantes, sí. ¿Hay tiempo para una última pregunta? ¿Sí? No, toma la palabra. Si te puedes acercar y así no tengo que traducir español-español. Gracias. Dos cosas. Bueno, una es en relación con lo que habías dicho tú, que yo creo que sí que hay muchos hombres que hablan de feminismo o de cómo les afecta el patriarcado. Voy a recomendar a Víctor Parcas, hago publicidad, no me pagan, pero está muy bien. Víctor Parcas, que tiene un ensayo sobre nuevas masculinidades que está muy bien. Yo creo que los hombres sí que hablan de feminismo o de cómo se afecta el patriarcado, pero evidentemente no van a hablar de experiencias que son femeninas, como las que se hablan en el libro, porque pues, la culpa
como lo que hablabas de la culpa relacionada con la masturbación afecta, pero de otra manera. O sea, no van a hablar del mismo tema simplemente porque no tienen la experiencia de haber vivido eso. Y por otra parte, lo del puritanismo es como que yo siento como que desde el feminismo blanco occidental como que se aboga mucho por la liberación sexual como máximo exponente del feminismo, pero yo siento que a veces eso puede ser un poco una cárcel, ¿no? El sentirse como obligado a mostrarte como ser sexual porque solo así eres vista, ¿no? Porque es lo que se valora de ti socialmente. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opináis? Ya está. Sí, no, yo creo que también desde el feminismo por ejemplo, se abordan temas como la asexualidad. Yo escuché un programa en Francia de una, ahora no voy a recordar su nombre, una antigua actriz porno que está haciendo una tesis que es buenísima. Todo un programa sobre la gente asexual, que es muy interesante. O las posibilidades de elegir, optar por, y decía que una parte de las actrices pornos habían decidido no tener sexo durante varios años. Claro, la sexualidad no es una obligación. Y en cuanto a hombres que hablan desde el feminismo, me acuerdo del texto de Jaime Hernández, ¿no? el marido de Gabriela Wiener, que sí habla de nuevas masculinidades y también del feminismo, está viviendo con 2 mujeres y también se burla en parte del feminismo, pero desde el lado de, aliado, digamos. Sí, es interesante su texto, sí. Pues como es la hora, vamos a terminar ya. Muchísimas gracias, Isabel, de nuevo por la conferencia y muchas gracias al público por el interés, por la asistencia y las preguntas. Seguid disfrutando, por favor, de la Semana Negra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú?
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.